La literatura contemporánea. Vamos a ver cómo la literatura contemporánea engloba toda una producción occidental en Europa y en América. En esta espectacular época, basada de guerras, revoluciones, tanto en América como en Europa, reflejadas en América como la Revolución Americana y en Francia como la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, personajes como Napoleón Bonaparte, que son bastante interesantes para promover esta época y esta literatura. ¿Cómo es escrita? No solamente porque parte del siglo XIX, sino porque es enfocada en que rompe drásticamente todo lo anterior. Se ve influenciada en guerras, por guerras como las revoluciones, como les contaba anteriormente, y una guerra bastante importante como la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914. Bueno, esta literatura vive varios movimientos definidos y varias vertientes que empiezan a crecer a partir de esta época. Está el romanticismo, que no solo es un movimiento literario, es un movimiento cultural y político que hace el rechazo de la razón, y su filosofía principal es la libertad y el creer por encima de todo el yo. Eso predomina, es el centro del que se basa. Vamos a ver una autora bastante importante como lo es Mary Shelley, muy representativa porque da lo fantástico. Ella nace en Somerstones, Londres, en Reino Unido, el 30 de agosto de 1797 y muere en Chester Square, Londres, Reino Unido, el 1 de febrero de 1851. Es una narradora, una dramaturga, una ensayista, filósofa y biógrafa británica increíble y excepcional, con una de sus obras más importantes e impactantes como lo es Frankenstein. Bueno, llegó otro movimiento a mediados del siglo XIX conocido como el realismo, que es una reacción a los excesos de lo romántico, obviamente conservando el costumbrismo anterior, pero se libera de lo sentimental, de la fantasía. Con este movimiento, como lo es el realismo, nace la novela social, el reflejo literario de la nueva sociedad de clases, y la novela psicológica, preocupada de los temperamentos y las motivaciones de sus narradores y sus personajes. Viene un autor muy representativo de esta época, de este realismo, de este naturalismo, de este rompimiento de lo romántico, como lo es Dickens, con una obra fantástica como es los cuentos de Navidad. Cuentos de Navidad o Los fantasmas de Scrooge, representados cinematográficamente. Ya todos lo conocemos, la historia de un abuelo muy rico que sus fantasmas del pasado, del presente y del futuro le hacen reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Bueno, vienen las características de esta literatura. Entonces el narrador ya no es omnisciente, o sea, el narrador no es el que narra todo y se sabe todos los personajes, sino el personaje es el que te cuenta desde sus propios ojos la historia.
se rompe el tiempo y la realidad. Los personajes pueden aparecer de aquí, allá y sin importar lo que pase antes o después. Los propios criterios y los propios argumentos del narrador se ven reflejados en esta obra y todo lo que él piensa. Aparece obras como donde pueden haber dos personajes principales dando a conocer sus relaciones sociales, sus sentimientos y rompe totalmente el individualismo de un solo protagonista. En esta literatura es muy específico la manera en la que se encuentra la poesía, cómo este texto se relaciona simultáneamente con 100 cosas en el mismo periodo, rompiendo cosas como la estrofa, la puntuación, la métrica, los versos, alterando por completo la estructura tradicional de todas las composiciones. Como les dije, esta literatura quiere la libertad, porque está en una época de rompimiento, de revoluciones, de querer mostrar sus ideales. Pues finalmente, uno de sus representantes más importante es José Saramago. Nace en Portugal en 1922. Falleció a los 87 años. Publica novelas como Tierra de Pecado de 1947, que fue su primera novela. Este hombre, Saramago, es dueño del mundo propio. Crea libro tras libro tras libro y su obra lleva muchos años en primer plano en su país, Portugal. Ya empieza con sus primeras publicaciones en prosa, como lo es Manual de Pintura y Caligrafía en 1977 y Alzado del Suelo en 1980. Lo acreditan como el autor más original por su controvertida visión de la historia y de la cultura, cómo explora, cómo nos hace ver la realidad. En 1982 da apertura a una legendaria novela como lo es Memorial del Convento de 1982, a la que siguió El Año de la Muerte de Ricardo Reis, Viaje a Portugal en 1995, entre otras increíbles obras de este autor. Recibió el premio Camões, equivalente al premio Cervantes. Y en conclusión, esta literatura es increíble, como nos hace ver el rompimiento de lo cultural, de lo político y de lo social para dar obras increíbles como las que acabamos de apreciar.